Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una artista que nos ha cautivado con su talento, su carisma y su belleza, Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar de sus últimas series o de sus proyectos más recientes, no. Hoy vamos a ir un paso más allá, porque Demet Özdemir, de la nada, ha sorprendido a todos al confesar su mayor secreto. Y créanme, este secreto ha causado un impacto tremendo, generando un torbellino de reacciones y comentarios en todas las redes sociales. Prepárense porque lo que van a descubrir hoy les hará ver a Demet de una manera completamente diferente. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Sonrían, porque esto se pone bueno. A ver, ¿quién no conoce a Demet Özdemir? Es esa actriz turca que conquistó nuestros corazones con su papel en Erkenci, donde su química con Can Yaman era simplemente explosiva. Y desde entonces, su carrera ha ido en ascenso imparable, regalándonos interpretaciones memorables en producciones como Doğduğun Kaderindir y la reciente Tatilece Concedilla KTM, que ha sido un éxito rotundo. Pero más allá de sus personajes en pantalla, Demet siempre ha sido un referente de estilo, de elegancia y de una personalidad arrolladora. La vemos en eventos, en alfombras rojas y siempre deslumbra. Sin embargo, detrás de toda esa luz pública, de esa imagen de estrella, todos guardamos, ¿verdad? Unos secretos, unas experiencias, unas luchas que nos hacen ser quienes somos. Y parece que Demet, después de mucho tiempo, ha decidido abrir esa puerta y compartir con nosotros algo muy personal. La noticia saltó como una bomba. De repente en una entrevista, o quizás fue en un evento público, o tal vez a través de sus redes sociales, Demet Özdemir soltó una confesión que dejó a todos helados. Nadie lo esperaba. Y es que cuando hablamos de las estrellas de Hollywood, o en este caso, de las estrellas del mundo de las telenovelas turcas, tendemos a idealizarlas, a verlas como seres perfectos, inalcanzables. Pero la realidad es que detrás de cada sonrisa, detrás de cada éxito, hay una persona con sus propias batallas, sus propios miedos y sí, sus propios secretos. Y el secreto que Demet ha revelado, según lo que se ha filtrado y comentado, no es un secreto menor. Se habla de algo que la ha marcado profundamente, algo que ha influido en su vida personal y profesional de una manera que quizás nunca imaginamos. La especulación es salvaje. ¿Será algo relacionado con su pasado? ¿Con su infancia? ¿Con alguna relación que haya sido un punto de inflexión? O quizás algo más reciente, algo que haya tenido que superar para llegar a donde está hoy. Las redes sociales están que arden. Twitter, Instagram, TikTok, por todas partes se habla de la confesión de Demet. Hay quienes aplauden su valentía por compartir algo tan íntimo, quienes la apoyan incondicionalmente y quienes, como siempre, buscan el lado sensacionalista y especulan sin cesar. Pero más allá de los chismes y la curiosidad natural, creo que lo importante aquí es entender el impacto que una confesión así puede tener. Cuando una figura pública, alguien a quien miles o millones de personas admiran, decide abrirse de esta manera, se genera un efecto dominó. Por un lado, humaniza a la persona. Nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Y esto a menudo crea una conexión más profunda con el público. Los fans se sienten más cercanos, se identifican más fácilmente, porque ven reflejadas en esa confesión sus propias luchas, sus propios secretos, sus propios miedos. Por otro lado, la forma en que se revela el secreto es crucial. ¿Fue algo dicho en un momento de vulnerabilidad? ¿Fue algo planeado para generar impacto? La lectura que cada uno le dé a esta situación puede ser muy distinta. Lo que sí es seguro es que la manera en que Demet ha manejado esto, o la forma en que la noticia se ha difundido, ha generado un debate importantísimo sobre la privacidad de las figuras públicas, sobre la presión mediática y sobre la línea tan fina que existe entre la vida personal y la vida profesional. Vamos a pensar un poco en el tipo de secreto que podría ser tan impactante. Si fuera algo trivial, no habría tanta conmoción, ¿verdad? Estamos hablando de algo que se presume, tiene un peso emocional importante. Podría ser una lucha interna que ha mantenido en secreto durante años. Quizás una enfermedad que haya enfrentado, una adicción que haya superado, un trauma de la infancia,
una decisión difícil que tuvo que tomar y que la atormentó. Las posibilidades son infinitas, y ahí reside parte del morbo y la intriga que rodea este tema. Imaginen por un momento estar en su piel. Ser una figura pública, estar constantemente bajo el escrutinio de miles de ojos, y tener un secreto que te pesa, algo que sientes que te define, pero que por miedo, por vergüenza, o por proteger tu imagen, has decidido mantener oculto. Y llega un momento en que decides que ya no puedes más. Que es hora de liberarte de esa carga, de ser auténtica, de ser transparente con tu público. Es un acto de valentía increíble sin duda. ¿Y este tipo de confesiones, qué nos enseñan a nosotros, los espectadores? Nos enseñan que todos tenemos algo que esconder, algo que nos hace únicos, algo que nos ha moldeado. Nos enseñan la importancia de la empatía, de no juzgar, de comprender que cada persona tiene su propia historia. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los secretos que guardamos, sobre las veces que hemos sentido la necesidad de ocultar algo por miedo al rechazo o a la incomprensión. El hecho de que Demet Özdemir haya sido la protagonista de esta noticia, una actriz tan querida y admirada, amplifica aún más el impacto. Porque cuando alguien que representa la perfección aparente confiesa una imperfección, una lucha, un secreto, es como si nos diera permiso a nosotros, los mortales, para ser imperfectos también. Es un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una fortaleza. Pensemos en el impacto en su carrera. ¿Podría esto afectar su imagen? ¿Sería juzgada negativamente? ¿O por el contrario, podría fortalecer su conexión con sus fans y atraer a un público nuevo que valore su autenticidad? Lo más probable es que sea una combinación de ambas. Siempre habrá quienes critiquen, pero también habrá una gran mayoría que la apoye y la admire aún más por su honestidad. La industria del entretenimiento es muy sensible a este tipo de movimientos. Una confesión bien manejada puede ser un trampolín, y una mal manejada puede ser un obstáculo. Pero por lo que sabemos hasta ahora, Demet parece tener un equipo detrás que la asesora bien, y su propia personalidad transmite una fuerza y una seguridad que sugieren que esta confesión, lejos de perjudicarla, la hará crecer. Además, este tipo de eventos nos abren la puerta a conversaciones importantes. ¿Hasta dónde debemos compartir nuestra vida privada? ¿Cuál es el límite entre lo público y lo privado para una celebridad? ¿Estamos preparados como sociedad para recibir y procesar confesiones tan íntimas de figuras públicas? Estas son preguntas que surgen de forma natural ante este tipo de noticias. Y creo que es fundamental que las abordemos desde una perspectiva de respeto y empatía. La forma en que Demet Özdemir ha tocado este tema, o la manera en que se ha percibido su confesión, tiene el potencial de inspirar a muchas otras personas, no solo a otras figuras públicas, sino también a jóvenes, a adultos, a cualquiera que esté lidiando con algo que siente que debe mantener en secreto. Ver a alguien que admiran ser valiente y abierto puede ser el impulso que necesitan para dar ese mismo paso. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales, pero también su peligro. Por un lado, permiten que la noticia se difunda globalmente en cuestión de segundos, generando un debate constructivo. Por otro lado, dan rienda suelta a la especulación, a los juicios apresurados y a la difusión de información sin verificar. Es importante que como consumidores de contenido, seamos críticos y busquemos fuentes fiables. Pero en este caso, la propia naturaleza de la confesión, al ser tan impactante, ha generado un aura de misterio que invita a la reflexión más que a la crítica directa. ¿Qué podemos aprender de este fenómeno? Primero, la importancia de la autenticidad. Aunque a veces sea difícil, ser fiel a uno mismo es lo que realmente nos libera. Segundo, la fuerza de la comunidad y el apoyo. Cuando alguien se abre, recibir el apoyo de sus seguidores puede ser crucial para su bienestar. Y tercero, la necesidad de seguir educándonos sobre salud mental, sobre superación personal y sobre cómo lidiar con las adversidades de la vida. Este secreto de Demet Özdemir, sea cual sea, ha actuado como un espejo para muchos. Nos ha hecho mirar hacia adentro, cuestionar nuestras propias barreras y reflexionar sobre las historias que guardamos. Es un recordatorio de que detrás de las apariencias todos tenemos capas, profundidades y experiencias que nos hacen humanos. Y es precisamente esa humanidad compartida lo que nos une y nos permite crecer. Ahora, para ir cerrando este tema tan fascinante y a la vez tan personal, es importante recordar que si bien la curiosidad es natural, debemos abordar esta información con respeto.
Demet Özdemir ha decidido compartir algo que para ella era importante. Y eso merece ser recibido con consideración. El impacto que ha causado su confesión es innegable y seguramente seguirá dando de qué hablar. Pero más allá de los titulares y la especulación, lo que queda es la lección de valentía, de autenticidad y de la fuerza que reside en ser uno mismo, incluso cuando eso implica revelar aquello que más nos ha costado. En resumen, la sorpresiva confesión de Demet Özdemir sobre su mayor secreto ha generado un revuelo impresionante en el mundo del entretenimiento y en las redes sociales. Esta revelación, independientemente de su naturaleza exacta, ha servido para humanizar a la popular actriz, generando debate sobre la privacidad de las figuras públicas y la importancia de la autenticidad. Su valentía al compartir algo tan personal es digna de admiración y puede servir de inspiración para muchos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante y reflexivo como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que es positivo que las celebridades compartan sus secretos? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación. Y si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Un abrazo enorme y hasta la próxima.